¿Me escuchan bien? Amén. Amén. Bien. Claro. Un gusto verlos a través de este medio que definitivamente el Señor nos ha dado la oportunidad de que se desarrollen medios tecnológicos y a pesar de la crisis que vivimos alrededor del mundo, podemos recibir el mensaje, podemos reunirnos y verlos aunque no podamos estrecharnos en un abrazo fraternal como lo hacíamos antes. Antes de empezar la meditación de esta noche, vamos a inclinar el rostro para hacer una pequeña oración y continuar con el tema. Oremos. Amoroso y buen Dios, te damos las gracias, Padre amado, por la oportunidad que nos has dado de llegar hasta estas horas del día, Señor, por tu cuidado, por tu protección, por ese amor infinito que tienes hacia esta humanidad inmerecedora de nada, Señor. Padre Santo, tú has destinado que sea yo la que tenga el mensaje de esta tarde, de esta noche, Señor. Padre, yo te suplico que no sean mis palabras las que fluyan, sino sean palabras guiadas por el poder del Espíritu Santo, Señor. Que toque cada uno de nuestros corazones, que sirva para que crezcamos y nos fortalezcamos en tu santa presencia, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre, y protégenos donde estamos, cada uno con nuestras familias. Todo esto te lo suplico sin mérito alguno, Señor, sino aferrándome a los méritos que ha hecho Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Bien, hermanos. En el momento que envían el rol, yo me puse a buscar qué tema podía traer. Y hace tiempo quería organizar uno sobre ese encuentro que tuvo la mujer samaritana con Jesús. Y vamos a utilizar un poquito nuestra imaginación y vamos a pensar que nosotros estamos caminando, qué sé yo, vamos a caminar al volcán Barú. Una distancia extensa, muy agotadora por el tipo de terreno que se maneja o que hay en el área. Y cuando lleguemos a la cúspide del volcán vamos a encontrar agua. Pero en lugar de nosotros consumir agua, le vamos a ofrecer agua a los que llegan. Algo parecido ocurrió cuando Jesús tuvo ese contacto con la mujer samaritana. En el capítulo 4 de Juan encontramos la historia de la mujer samaritana. Y en su primer versículo menciona que Jesús se enteró que los fariseos habían llegado a los oídos de los fariseos, que Jesús bautizaba y que Jesús ganaba más personas, más discípulos, inclusive que Juan el Bautista. En el verso 2 hace la aclaración que Jesús no bautizaba, sino que eran los discípulos, ¿no? Y en este lapso, en estas circunstancias que se encuentra Jesús, sus discípulos, él decide irse para Galilea. Probablemente la intención no era que se generaran más conflictos o que se dieran más habladurías, y él simplemente emprende el viaje hacia Galilea. En un documento que estuve leyendo para hacer el tema, hablaba que habían dos rutas a seguir. Y como sabemos, había cierto disgusto, ciertas diferencias entre judíos y samaritanos. Pero por alguna extraña razón, Jesús decide ir a Galilea, llegar a Galilea, tomando el camino de Samaria, que era el más corto. Recordemos que para Dios, para Cristo, las casualidades no existen. El Señor probablemente tenía la certeza de lo que Él quería realizar en ese sitio. Él nos quería dejar una lección a nosotros y quería darle una lección a las personas de ese tiempo. Así Él llega a Samaria, a una ciudad llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob había dado a su hijo José. Ahí había un pozo.
Y Jesús llegó cansado, porque dice que él llegó a la hora sexta. En la versión de mi Biblia, entre paréntesis, la hora sexta es el mediodía. Y si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a analizar cómo era el clima en esas áreas, cómo es el clima en esos lugares, el sol incandescente. Y no olvidemos que Jesús, a pesar de ser quien era, él padeció y él sintió todo como nosotros los seres humanos lo podemos sentir. Él sintió el sol ardiente, él sintió sed, él sintió cansancio. Y él estaba agotado. Dice el verso 7, vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. En el siguiente verso hace mención de que los discípulos no estaban con él. Los discípulos no estaban con él porque ellos fueron a comprar alimentos a otra ciudad. Quizás para nosotros parezca una casualidad que Jesús llegó al pozo y justamente a mediodía llegó esta mujer, Jesús estaba solo, esta mujer va a buscar agua. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, para Cristo, para Dios, las casualidades en nuestro mundo, en nuestra creencia, en nuestra fe, en nuestro sentir, las casualidades no existen. Obviamente esta mujer se da cuenta que Jesús era judío. Probablemente su vestimenta, su forma de hablar. Deduzco yo que habían rasgos que lo caracterizaban a él como un judío y obviamente a los samaritanos. Y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. O sea, ella en el momento tenía absoluto desconocimiento de con quién estaba hablando. Ella no tenía idea de cuánto iba a cambiar su vida en ese contacto que ella iba a tener con Jesús, que ya tenía con Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado por esta vida? Nos hemos cansado por las batallas económicas, por las batallas con nuestros hijos, con las batallas en los matrimonios, por las batallas que tenemos en nuestro trabajo, por esas batallas espirituales que nosotros tenemos. Porque en el momento en que nosotros decidimos seguir a Cristo, sabemos que el camino no va a ser fácil. Y estamos sedientos. Estamos cansados, así como Cristo llegó a ese pozo cansado de todo lo que Él caminó, de todo lo que Él tuvo que padecer en ese momento, nosotros también tenemos ese cansancio. Y nosotros también tenemos sed. Y el único que nos puede dar esa agua que sacia nuestra sed es Jesús. Después en el verso 10 dice, Jesús respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. En este momento, Cristo le da a entender o le trata de decir quién es él. Y que en lugar de él pedir agua, ella era la que le iba a pedir agua e iba a ser saciada. Y ella aún no entendía, no llegaba a comprender lo que Jesús le estaba tratando de decir. Y muchas veces en nuestro caminar, llámese los que estamos en este mundo, en esta tierra, muchas veces Dios nos pone tantas bendiciones, Dios nos da la solución a muchas circunstancias y nosotros todavía no comprendemos lo que Él nos quiere dar, no comprendemos y no aceptamos el privilegio que Él nos está entregando.
Pero aún a pesar de esto, en el verso 11 la mujer dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? Imagínense hasta dónde llega la ignorancia de ella, de no reconocer a su Salvador, de no reconocer a Cristo, de no tenerlo así. Y nosotros en muchos momentos estamos tan llenos de ignorancia que Dios nos está hablando y nosotros somos ciegos, sordos y mudos. No le hacemos caso y Dios nos está hablando y nos lo está diciendo y nos lo está diciendo y nosotros ignorantes de las palabras del Señor. Así estaba la mujer samaritana. En el verso 12 dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos? En ese momento probablemente ella está teniendo un rayo de luz, un rayito de entendimiento y comprende que el que está al frente de ella tiene un poder supremo, que es alguien especial. Vamos al verso 13. Jesús respondió, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Hace referencia a que el que vuelva a tomar o el que toma de esa agua va a tener sed. Hace referencia de que nosotros en muchas ocasiones buscamos los bienes o tratamos de suplir terrenalmente muchas cosas, pero volvemos a tener necesidad, volvemos a tener sed espiritual. Y esa sed espiritual no nos la va a quitar lo terrenal, no nos lo va a quitar lo mundanal. Esa sed se nos va a saciar cuando permitamos que Jesús entre a nuestras vidas. En el momento en que usted y yo decidimos aceptar a Cristo Jesús, a pesar de las batallas, a pesar de las tristezas y los problemas que tengamos en nuestros hogares, en nuestra vida laboral, con nuestra salud, van a ser saciadas. Y no van a ser saciadas por 1, por 2 o 3 días, no. Va a ser saciada eternamente. En el verso 14 encontramos, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Nos dice que lo que él nos va a dar va a ser para siempre. Que no importa lo que usted o yo hicimos anteriormente. Él está ahí dispuesto a darnos esa agua que va a calmar nuestra sed, esa agua que nos va a transformar y esa agua que va a ser un bálsamo para nuestros corazones cargados y afligidos. En ese momento, en el verso 15, la mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y un punto importante también es que esta mujer iba a buscar agua a mediodía. ¿Quién va a buscar agua a mediodía a un pozo en esas condiciones climáticas que habían en ese entonces? Obviamente ella no quería tener un vínculo o algún contacto con las personas que le rodeaban. Ella sabía lo que era, sabía lo que había hecho. Y en toda esta conversación, Jesús no le cuestiona su vida. Hasta este punto, Jesús no le dice nada de su vida, no le comenta nada, no la juzga, no la señala, no nada. Jesús le contestó, ve, llama a tu esposo y ven acá. ¿Pero ustedes creen que Jesús no sabía la vida de ella? Jesús la sabía. Jesús conoce nuestros pensamientos. Y lo que podemos ocultar a ojo humano, Jesús lo conoce. Respondió la mujer, no tengo esposo. Y Jesús le replicó, bien has dicho, no tengo esposo. Porque 5 maridos tuviste y el que tienes ahora no es tu esposo. Esto has dicho con verdad. Fácilmente ella pudo mentir, pero probablemente la conversación
Y yo me imagino que ese ambiente que había ahí, porque yo me imagino que Jesús transmitía esa paz, esa confianza, la hizo actuar y responder de esa manera. Porque para ella pudo haber sido muy fácil decirle, no, sí, ya voy y busco a mi esposo. Y no lo hizo. Le respondió con verdad. Es como cuando nosotros llegamos y hablamos con el Señor y le decimos, mira, Padre, yo he hecho esto, yo he dicho esto, yo he pensado esto. Y nos sinceramos con Jesús, nos sinceramos con Dios. Lo mismo hizo esta mujer. Ella fue sincera y dijo lo que era y dijo lo que tenía. Y a pesar de eso, Jesús no la criticó. Jesús no la hizo menos. Cuando esta mujer recibe esta respuesta de Jesús, ella empieza a tener más lucidez en la circunstancia en la cual estaba. Y dice en el verso 19, Señor, veo que tú eres profeta. Pero aún no estaba consciente que era Cristo, que era el Mesías, que era el que llegó a este mundo para salvarla, para perdonarla, para limpiar su corazón y transformarla en un nuevo ser. Posterior a esto, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Jesús le declara, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, la hora viene y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Estos adoradores son los que el Padre busca. Esos que trabajemos para el Señor, que le entreguemos de corazón nuestra vida, que actuemos con verdad, que actuemos de la mejor manera. No estamos exentos a cometer errores, porque esto va a ser un proceso de transformación hasta que Cristo venga por su pueblo. En el verso 25 dice la mujer, sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús declaró, yo soy el que habla contigo. Después en los siguientes versos habla de que llegan los discípulos y a pesar de la situación de que ven a Cristo con esta mujer, ellos no hablaron, no preguntaron, no cuestionaron. Y en ese momento la mujer recibe esa luz, recibe esa sabiduría. Y dice que deja su cántaro a un lado y camina a la ciudad. Imagínense, una mujer que se escondía probablemente de esa sociedad que la señalaba por todo lo que había hecho y por las cosas que ella hacía. Y ella no le importó, dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid a ver a un hombre que me dijo todo cuanto hice. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron donde él estaba. Una mujer que fue señalada por tener hombres que no eran de ella, una mujer que su vida fue quizás no la mejor en un momento, tuvo el contacto con Cristo y no le dio vergüenza ir y anunciar quién estaba con ella, quién habló con ella. ¿Y a cuántos de nosotros nos da pena, nos da vergüenza hablar del Señor? Porque el Señor vino por nosotros, por salvarte a ti, por salvarme a mí, por salvar a nuestra familia, sin importar lo que nosotros seamos. Lo único que Él quiere y espera de cada uno de nosotros es sinceridad. Que le declaremos a Él, que le digamos a Él, que confesemos, más que declarar, confesarle a nuestro Padre nuestros pecados, nuestras faltas.
y poner a disposición de Él que nos transforme día a día. Que van a ser momentos difíciles, sí, pero es Él quien va a saciar nuestra sed, es Él quien va a saciar nuestra hambre. Y es Él quien nos sostiene con su amor y misericordia a pesar de las circunstancias en las cuales estemos. Que seamos como esa mujer samaritana que reconoce a un Cristo que vino por ella, que vino a salvarla, que vino a transformar su vida. Y lo hagamos no únicamente con nuestras vidas, sino que llevemos ese mensaje a todo aquel que lo necesite. Y más en este tiempo, hermanos, porque en este tiempo hay sed. Hay sed de consuelo, hay sed de esperanza. Y el único que puede saciar esa sed de esperanza es Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Amén.